Buenas tardes, nosotros somos Lenor Group, bienvenidos. Somos una empresa certificadora, nuestra casa matriz está en Argentina. Como pueden ver, somos la mayor red certificada, acreditada, tanto para ensayos, certificaciones, inspecciones. Nos encontramos casi en toda Sudamérica, tenemos un Lenor presente en cada uno de los países. Adicional, contamos con más de 600 colaboradores, entidades reguladoras en los países en los que nos encontramos, estamos acreditados con más de 700, con 70 alcances. Por quienes tenemos a través de GOA, en Italia, en Perú, en Brasil, en Argentina, Colombia, son nuestros principales, hemos tenido en México también. Nuestros valores, la credibilidad, confidencialidad, imparcialidad, cercanía, algo que nos destaca la actividad también. En Lenor tenemos desde los servicios de sistema de gestión, el cual nos lleva a aplicar todo tipo de organizaciones, tanto del sector público como desde la ISO 9001, aplicada para la calidad, como la 14.000 medio ambiente, la 45.000 de seguridad y salud del trabajo, también la 27.000 que hoy en día lo que es seguridad de la información. En nuestro país, la 27.000 también está bien avanzada, que es el antisoborno, y el compliance de la 37.301. También hay una normativa para el tratado específico de dispositivos médicos que es la ISO 13485. En cuanto a la inocuidad alimentaria, tenemos todo el sector tanto de información nutricional como nosotros, que tiene ensayos en contacto con alimentos, de bases y la detección de alergenos. Certificamos con las prácticas de manufactura, HACCP, la ISO 22000, que están más enfocados al sector alimentario. Cada una de ellas se especifica en qué es, así es como de inicial, de OGM, de fase, de ISO 22000. En el Perú estamos acreditados también antinatal bajo la 17065 como organismo certificador de producto, en el cual existen reglamentos como el etiquetado de eficiencia energética, conductores eléctricos y las cibernerías. Asimismo, para la distribución y comercialización de juguetes y de ensayos sin permiso del Estado brindado por el ejército. Contamos con una academia Lenor, donde además de dar curso de ISO, Global Gap, seguridad y salud del trabajo, brindamos ranking house presencial adaptables al mercado. Hay cursos también muy específicos de transportes, cursos de contables, así que ahí los adecuamos. Esta plataforma brinda que puedan descargarse el certificado, descargarse la información, entonces es muy dinámico. Y hoy, bueno, vamos a presentar directamente a nuestro regional que viene de Argentina, que tiene gran trayectoria en el mercado para presentar lo que es certificaciones global. Un aplauso, por favor, para ustedes. Gracias, Luz. Gracias a cada uno primeramente por aceptar la invitación a esta charla. Mi nombre es Wilfredo Quirón, como le decía, tengo representación de Lenor. Actualmente soy líder de estrategia comercial a nivel latinoamericano, resido en Argentina, pero bueno, soy guatemalteco y hoy voy a compartir con ustedes lo que es Global Gap. Antes de iniciar me gustaría, si son poquitos y demás, saber si alguien tiene experiencia ya en Global Gap o no, porque así sé si me detengo a hablar sobre cierto tema en específico más técnico, o quizás alguien hace su primera vez y por ahí voy un poco más despacio por eso. ¿Alguien tiene experiencia acá en Global Gap? ¿Ninguno? ¿Son del agro? Sí, son del agro. Genial. Bueno, Global Gap, digamos, básicamente es un esquema internacional, nace en Alemania, que es basado en un esquema que busca las buenas prácticas agrícolas. ¿Sí? Busca que nosotros implementemos, pero a la vez certifiquemos las buenas prácticas agrícolas. Es el esquema que se reconoce más internacionalmente en el mercado, sí, a nivel
mundial. Es una norma voluntaria, es decir, que no es obligatoria que las hagamos, pero entiendo que sí, en cada país que nosotros desarrollamos producción primaria, somos obligados a llevar buenas prácticas agrícolas. En este caso son globales. ¿Quiénes las exigen? Los mercados internacionales son los que más nos exigen que nosotros realicemos este tipo de actividades. Bueno, Global Gap se enfoca mucho en lograr una agricultura segura y sostenible a nivel mundial. Los ámbitos de certificación que puede llegar a tener Global Gap, por ejemplo, en este caso, Global Gap tiene certificación IFA, que se le dice aseguramiento integrado de plantas. Ahí entra todo lo que son cultivos, hortalizas, frutas, ¿sí? Cualquier fruta que nosotros tengamos presentes, pero en fresco, ¿sí? Es muy importante recalcar que es fruta fresca, no alguna que sufra una transformación. Después también Global Gap tiene IFA agricultura, ¿sí? Eso nosotros acá en Perú aún no conocemos alguna empresa que lo esté implementando con nosotros, pero sí nosotros tenemos, digamos, empresas en Ecuador y en Colombia que hacen agricultura, y IFA lo tenemos a nivel latinoamericano. Después existe algo que se llama certificación de cadena de custodia, que es para todos aquellas comercializadoras, transportistas en general, algunos empaques y todo lo que tenga que ver con trazabilidad y segregación les pide esta adenda que se llama cadena de custodia. Cuando uno aplica a este esquema, se contacta con un organismo de certificación, en este caso Lenor, y nosotros le atribuimos algo que se llama GGN. Es un GGN, es un documento de identificación con el DNI, solo que en este caso es un número de 13 dígitos aplicado global. Comienzo nosotros en una base de datos a nivel mundial, cualquier persona del mundo puede escribir esos números y le va a aparecer el nombre de la empresa, la dirección de la empresa, qué tiene certificado, a qué países de destino envía su fruta, dónde tiene acceso, a qué está validado, si está certificado, si tiene una suspensión, si está cancelado, dónde queda. Bueno, todo este tipo de información está en esta plataforma. Entonces a los clientes a nivel mundial les interesa ese número porque ahí pueden acceder al estado actual. Bueno, opciones de certificación, tenemos dos opciones. Opción 1 y opción 2. Opción 1 se le llama a un productor individual. Un productor individual puede ser cualquier ente o nombre físico, una razón social, nombre de un productor, persona física, no importa. Pero un productor que solo produce en un solo lugar, ¿sí? Un solo sitio, que tiene los mismos recursos, que tiene los mismos galpones, tiene el mismo personal y él es dueño de su certificado. ¿Qué quiere decir? Que él puede vender su fruta a quien quiera, ¿sí? Tiene un certificado en el cual él vende su fruta a cualquier persona que él pueda estar. Después, dentro de esta opción 1 existe una opción que se llama opción individual municipio, es decir, que es un productor que vamos a suponer que se llame Limones Perú, que hoy tiene en el Inca una producción, estoy diciendo cualquier región, otro tiene acá en el centro, entonces tiene diferentes sitios o están a 25 minutos uno de otro, que no comparten los mismos recursos, es decir, no pueden compartir el agua, el galpón y demás. A eso se le considera un multisitio. Entonces están dentro de este ámbito. Entonces puede aplicar también este municipio a tener un sistema de gestión de la calidad. Es un sistema de gestión de la calidad, es un sistema, digamos, que está interno en este esquema que es propio de Global Gap, que me va a garantizar que todos los sitios que yo tengo aplican de forma eficiente o están bajo este alcance. Entonces nosotros podemos optar por tener un sistema de gestión de la calidad o no. Ahora voy a hablar un poco más de sistema de gestión de la calidad. Entonces, existe también opción 2. Opción 2 es un grupo de productores, es una cooperativa, es un grupo que se juntan, que están bajo una sola razón social. O sea, puede llamarse Grupo de Limones Perú, Grupo de Limones Perú, y dentro del Grupo de Limones Perú está Juan, está Aníbal, está Carlos, están el resto de personas que forman parte de ese grupo. Y lo que se hace en este caso, eso es audita por año la raíz cuadrada de esa cantidad de productores, es decir, tengo 25, voy a auditar 5 en la primera etapa y en la segunda etapa la mitad de esos productores. Pero en esta opción solo el dueño del certificado puede venderlo, es decir, que la única persona que va a poder vender esa fruta y va a poder vender ese esquema es el
por ejemplo, en este caso que se llame Limones Group, el resto no. Bueno, y cadena de custodia, como les decía anteriormente, son los que manejan los productores a través de como empacadores, procesadores, almacén de distribución, exportadores y demás. ¿Qué ventajas y beneficios tiene esta certificación? Me diferencia los productos, me abre nuevos mercados, asegura una actitud responsable frente al ambiente, me permite a los productores también ser más competentes, me mejora todos los procesos de gestión en los productores, y aquí me va a mejorar como productor, me ayuda a operar mejor mis elementos, me debe tener reconocimiento en todo lo que hago para mantener la sustentabilidad y la continuidad de los alimentos, también optimiza todos los procesos que tengo dentro. Entonces este esquema, la verdad que es muy bueno implementarlo en todas las áreas de producción. ¿Qué productos están dentro de este alcance? Están todas las frutas y verduras. La medida que se producen en el Perú, están todas, algunas que no tienen. Global Gap lo que hace es evaluar la posibilidad de incorporar un producto, pero si no, de lo contrario, está toda la mayoría. Después existe algo que se llama add-ons, que son add-ons, son agregados. Como un ejemplo simple, el esquema IFA, que es todo un checklist, el productor debe implementar, o el grupo de productores implementan, ¿sí? Un esquema de diferentes puntos que tocan diferentes áreas. Nos tocan la parte del suelo, nos toca la parte de los sustratos, los fertilizantes, nos toca también la parte de los recursos humanos que nosotros tenemos, nos toca parte del agua, pero hay empresas, en este caso serían los clientes finales de ustedes, o algunos países que dicen, mira, para mí no es suficiente que se evalúen, no sé, 7 puntos sobre el agua en esta norma. Yo necesito que sean más amplios. Entonces, ampliarse significa hacer un agregado, hacer un add-on de estos puntos con mayor fuerza. Es decir, por ejemplo, GRAS. GRAS es una evaluación de riesgos para buenas prácticas sociales. Tiene que ver con todo aquello que el personal esté en blanco, que no haya informabilidad en los empleos, que tengan acceso a las cosas básicas, un baño, agua potable, un comedor, todo este tipo de cosas, digamos, se amplían un poco más con este add-on. Después tenés el add-on Grau, que es de producción para abastecer a mercados de Albert Heijn, que son de Países Bajos, digamos. Todo acá en Perú hay muchos que envían productos allá, estos seguramente se los piden, y así hay diferentes. Por ejemplo, FISMA, que es una ley, es parte de la ley de la inmunidad alimentaria, es para Estados Unidos. Si alguien quiere exportar a Estados Unidos, seguramente su producción le van a pedir, o en este caso, en Perú los más demandados serían GRAS, sería Flow, sería FISMA, sería Sprint, que tiene que ver con la sostenibilidad de riego y el uso de aguas subterráneas también, y TR4 en el caso de las bananeras. ¿Sí? Bananeras es un add-on específico para el control, digamos, de la seguridad del negocio cruzado. Y así con cada uno. Nosotros en Lenor ofrecemos absolutamente todos estos módulos, alguno que no es muy conocido, quizás por algunos, no sé si aquí hay una persona que tiene una papa o una lechuga, una cebolla, pero McDonald's, digamos, exige a los que les compra a sus proveedores, no solo incorporan Global Gap, sino también incorporan el add-on GRAS y el add-on que se llama GLAS. ¿Sí? Son para productores y manipuladores específicamente para abastecer a McDonald's. Entonces, importante que uno pueda tener conocimiento a qué mercado va uno para saber a dónde va. Y bueno, para los que la mayoría no saben qué involucra Global Gap, en el caso de documentación, Global Gap te pide mapas de la finca, te pide un sistema de registro de campo que tiene que ver cómo apliqué, quién aplicó, en qué condiciones agroecológicas se aplicaron, en qué momentos se aplicaron, las dosis que se aplicaron, hago monitoreo de plagas y enfermedades, tengo que tener registro de esas plagas, el riego, la fertilización, calificación, tengo que tener análisis de aguas, análisis de residuos, un poco de toda la documentación que Global Gap me pide, además de tener estas evaluaciones de riesgo, una evaluación de riesgo de sitio, de higiene, de salud, de protección de alimentos, de fraude alimentario, de aguas de riego, de agua post cosecha, de agua cosecha, si usas
productos orgánicos también, y finalmente una evaluación de riesgo microbiológico de higiene en cosecha, en transporte y actividades de pre-cosecha. Entonces estas serían la parte documental que me piden. ¿Sí? Voy un poco rápido en esto, pero cualquier consulta que ustedes tengan respecto más específico, con todo gusto se las detallo. Después también me pide parte de la infraestructura, ¿sí? ¿Qué tipo de infraestructura debo tener dentro de mi finca? Debo tener depósitos de fertilizante, debo tener un depósito de productos fitosanitarios separados. Sí, puede ser este, vamos a suponer que es este lugar, puede estar separado por una barrera física, que haga una puerta distinta para una u otra, o pueden estar en un lugar pues siempre que exista una barrera física en estas separaciones, tener un depósito de envases vacíos, un lugar donde yo las entrego, también una zona de carga de estos productos, me pide también instalaciones de sanitarios. Los sanitarios no necesariamente tienen que ser sanitarios que queden en un mismo lugar, sino podemos utilizar nosotros estos químicos. Las instalaciones de lavado de manos es muy importante, la norma nos exige que el personal esté capacitado en este sentido y que además cada vez que va al baño tenga que lavarse las manos, cada vez que hace una actividad que ensucie las manos tenga que lavarse, etc. También nos pide parte de la infraestructura que todo esté debidamente identificado, nuestros lotes, nuestras parcelas, tienen que estar con un lote de identificación, un número de identificación, tener botiquines de primeros auxilios, carteles que indiquen seguridad e higiene, peligros inminentes. Pero esto es un poco de las infraestructuras que nosotros vamos a necesitar. Depende de nuestro alcance, por supuesto que alguno me dirá, bueno, también necesito hacer un galpón, eso, y depende. Depende si vos vas a poner en tu alcance que manipulás también la fruta. Nosotros tenemos productores que venden la fruta en el largo. O sea, antes de ser cosechada, hacen tratos, sobre todo esto ocurre en el limón. Hacen tratos con sus clientes, llegan a un acuerdo y cuando hacen un cálculo, lleva una persona que hace un promedio, evalúa, no sé, una hectárea, 20 plantas, cuentan los limones y dicen, bueno, más o menos puede tener tantas toneladas. En base a lo que ven, llega en un trato y yo te pago cierto, entonces existe esa posibilidad que luego también tu alcance llegue hasta antes de la cosecha. Tu alcance tiene que llegar hasta donde vos sos dueño. Si vos sos dueño en la manipulación, porque agarrás el producto, lo lavás, intervenís, lo empaquetás, hasta ahí tiene que llegar tu alcance. Vos tenés que demostrar, no es solo decir, bueno, yo no quiero un empaque, porque no son las mejores instalaciones que tengo, no se puede realizar eso. Pero bueno, lo que sí quiero decir es que muchas veces escuchan esta norma y se asustan con todo lo que pedí, que persiguen un material específico. Bueno, cuando uno va conociendo la norma se nota que es muy amigable, que no importa, digamos, que con los recursos que nosotros tengamos podamos mantener una inocuidad. Y bueno, otros requisitos importantes de esta norma es la elección de los productos fitosanitarios, que nosotros solo elijamos aquellos productos. Primero, Global Gap te exige lo local, que quiere decir, primero voy a averiguar yo en Perú qué productos son permitidos para este producto. ¿Sí? Por ejemplo, yo compro un producto que voy a aplicar a la palta, por ejemplo, tengo que verificar que ese producto diga que va a la palta, ¿sí? La dosis a la palta, que es 60 kg, y que ese producto sea uno de los habilitados perfectos. Ese es un primer paso. Después, ¿qué hago yo? Bueno, tengo ganas de tengo un cliente en Inglaterra que me quiere comprar el pan. Averiguo si ese ingrediente activo, ese producto está permitido en Inglaterra. ¿Sí? Porque ¿qué me sirve? Si en Perú me lo permiten, pero en Inglaterra no. Entonces no voy a poder. Y si me lo permiten, ¿a qué dosis es la única que te van a permitir? Entonces uno va haciendo un plan fitosanitario de acuerdo al mercado, primeramente nacional y después al mercado. Muchas veces pasa que tenías como cliente en Europa. Resulta ser que hiciste un análisis de residuos y te dio muy alto la dosis, pero en Europa no te lo toman, pero sí te lo toman en la India. Entonces vos envías tu producto a la India y a España. Después tienes que tener procedimientos de regreso adecuado al tratado, después de las aplicaciones, tienes que tener un sistema de trazabilidad desde el momento que en tu caso si es de hortalizas que se toca y demás, o después del trasplante, también puede ser desde el momento que se planta, toda esa trazabilidad tienes que tenerla, desde cuando se cosechó, quién lo cosechó, como cuadrilla, en qué lote, en qué momento.
Pero todo eso interviene en una trazabilidad. Todo nuestro personal debe ser capacitado, incluyendo los dueños, los directores, los gerentes, etcétera, en higiene, seguridad y higiene y seguridad. Primeros auxilios, sí, debe haber por lo menos una persona en las áreas principales. No todos tienen que ser capacitados, pero sí tiene que haber en los lugares principales de desarrollo y una persona que esté capacitada. Y por supuesto siempre tiene que haber uso de equipos de protección personal. Eso es un poco por un panorama así un poco general de lo que esta norma me pide en cuanto a documentación, en cuanto a la infraestructura y equipo y demás. Global Gap experimentó este año una obligatoriedad de un cambio de versión. ¿Sí? Antes ustedes habrán escuchado algunos o no, había una versión 5, la 5.2, la 5.3, la 5.4 con PCI. Y ahora Global Gap, digamos, tiene la versión obligatoria que es la versión 6. La versión 6 tiene dos versiones, la versión Smart y la versión GFS. ¿Cuáles son las diferencias? La versión GFS tiene un reconocimiento de la identidad alimentaria mundial, ¿sí? Extra puntos y algunos puntos que son mayores menores en la otra norma son mayores en esta, eso hace que sea un poco más exigente, ¿sí? Tenemos una norma mucho más exigente en la GFS. Algunas veces pueden ustedes evadir eso, o vamos a decirlo así, de una forma, algunas veces sí y algunas veces no. Generalmente depende de sus clientes. Si sus clientes son Estados Unidos, va a ser siempre GFS. Suelen ellos exigirse. Europa, algunos sí, algunos otros no, algunos te permiten Smart. Y algunos otros hacen, por ejemplo, en el riesgo de que sea el cultivo. Tenemos un producto que nosotros lo consumimos con solo lavarlo, puede ser una uva, puede ser un arándano, puede ser una lechuga, en eso generalmente tenemos el GFS, que es algo que nosotros solo lavaríamos para el cambio de productos, la banana, la palta, que por ahí te pueden exigir solo la versión Smart, que es un poco más exigente. ¿Por qué? Porque la banana hay que pelarla, la palta también, etc. Bueno, entre estos cambios, sí, sé que no hay muchos que hayan tenido experiencia con Global, pregunté al principio, pero en los principales cambios en este lugar, en esta versión, digamos, es el enfoque, las ediciones, como decía, un ciclo de certificación, también una regla de 10% de anuncias, que lo vamos a ir viendo ahora. Bueno, este es un enfoque más holístico, lo que tiene Global Gap, adopta este asesoramiento integrado de fincas, es decir, un enfoque que va más a la mejora continua, es un enfoque que es cómo lo haces. Yo doy un punto de vista de cómo se hace y claramente cómo lo haces. Entonces, antes, en la versión anterior, nosotros utilizábamos un término que decía puntos de control y criterios de cumplimiento, parecido a lo que se usa en HACCP, se reemplazan por principios y criterios. ¿Sí? En principio van a ser todas las reglas que fundamentan el principio de Global Gap, las afirmaciones, en lugar de preguntas que describen el principio. Y en criterios van a ser todos los métodos que los productores pueden usar para demostrar que cumplen con un principio. El cumplimiento puede ser evidenciado por datos, procedimientos o registros. Es un poco lo que le decía. Al principio le van a decir las reglas, los fundamentos de cómo debe ser, y después el criterio va a ser el método que cómo llega eso. Antes no era tanto ese enfoque, sino se hace de tal forma. ¿Sí? Bueno, antes el reglamento eran 12 en la versión 5, ahora son 12, perdón, en la versión 5, eran 4. Les vuelvo a repetir, había 12 ediciones, la norma versión 6 Smart, y ahora también está la versión 6 PPC. Global Gap ya no incluye, digamos, ganado ni otra referencia a animales, a excepción de agricultura. Sí, Global Gap define dirección de correo electrónica única obligatoria para determinar el certificado. También producción paralela y propiedad paralela en IFA se denomina propiedad paralela. O sea, antes se separaba. ¿Qué significa esto para los que sepan, digamos? Propiedad paralela, digamos, es que yo tenía produciendo manzanas en esta finca y en esta finca yo producía también manzanas, pero la mitad de otras certificadas por el Global Gap y la mitad no. Y producción también. Entonces esto se quita, ¿sí? Se une en un solo concepto. Bien.
Hay una regla que establece que si una autoridad gubernamental ha establecido un vínculo claro entre un producto y un producto comprometido con los alimentos, nosotros como organismo deberá incluir una suspensión. Hay notificaciones, el país anuncia que dice que va a decir de producción, nosotros estamos obligados, digamos, a emitir una suspensión a ese certificado a una persona que ya estuviese certificada. ¿Sí? Antes se podían hacer evaluaciones full remote, se le dice, que quiere decir que lo puedo hacer desde un lugar remoto. Ahora esto ya no se puede más, es una sola situación, a excepción sí de casos como los que ocurrieron en la pandemia. Bueno, después también tenemos declaración de la política de inocuidad de los alimentos, se eliminó en las normas generales de Global Gap, ahora se hace una parte que se hacía en la BIM checklist, ahora se hace de diferencia. Bien, esto lo hablamos de los títulos de la propiedad paralela, sí, no es propiedad paralela, digamos, que nosotros tengamos una versión distinta a la otra. Antes se denominaban frutas y verduras y estaban en un solo, ahora pasan a ser en un ámbito que a todos se les integra en plantas. Entonces, en el ámbito de categorías para Global Gap vamos a encontrar que existen frutas y verduras que pasan a ser el ámbito de plantas, donde las integran. Después está el lúpulo, que es un ámbito también que antes estaba separado, pero pasa a ser el ámbito de plantas. También flores y vegetales, antes en la versión ahora pasa a ser ámbito de plantas también. Peces y crustáceos se mantienen solo en el ámbito de agricultura. ¿Sí? Ahora, actualmente todos están trabajando bajo la versión 6, no hay algo que no se pueda hacer, así que viene aplicándose los principios desde el 2022, pero la obligatoriedad arrancó de este año, en enero. Bueno, la regla del 10% no anunciadas. Esta durante las auditorías posteriores, cada organismo tiene un mínimo de 10% de todos los titulares de certificados del sistema de gestión y sin sistema de certificación deberán ser auditados sin previo aviso. Sí, es decir, antes en la versión 5 era, vamos a suponer en el caso de la no tiene 100 productores, 100 clientes. Antes a nosotros nos decían que nosotros teníamos que hacer un 10% adicional de auditorías. ¿Qué quiere decir? El 10% son 10, entonces yo tenía que evaluar a los 100 productores, pero en ese mismo año yo tenía que volverle a hacer a 10 productores más una auditoría sorpresa, ¿sí? Sin que se dieran cuenta. Tocaba la puerta y decía: hola, vengo a hacer una auditoría. Eso se eliminó, pero ahora de los 100, por ejemplo, a 90 se realizan hasta 10. O sea, ya no son adicionales, no son una extra. Ya no las recibes escoges a pesar de que ya recibiste producto. En este caso, en renovación, en algún momento se quiere un producto alto, si ya está certificado, una certificación te puede decir: estoy afuera de tu puerta y voy a hacer una auditoría, porque estás dentro de eso. Igualmente, el organismo de certificación y todo esto lo evalúa en base a varios criterios en el riesgo. Y después de este, de líneas no anunciadas, ya no se cuentan como auditorías adicionales. Bueno, las auditorías de fincas anunciadas. Muchas gracias. Bien. Esta sería la gráfica, digamos, del plazo de la notificación de las notificaciones. Las auditorías de fincas no anunciadas de productores individuales y productores con sistemas de gestión no anunciadas de grupo de productores, ¿sí? La regla sigue siendo el 10%. En la versión Smart, estas son las diferencias entre la versión. Entre la versión Smart se permite, digamos, la notificación 48 horas de la auditoría de parte del organismo de certificación. En cambio, en la versión GFS, si nosotros eligiésemos esa o el cliente nos impusiera así, no se permite la notificación después.
El muestreo de miembros de grupos de productores, sitios de producción, de productores del sistema de gestión de la calidad, durante las auditorías de certificación, recertificación y vigilancia, en la versión Smart, todo el grupo de productores, miembros o sitios de producción se notifican igualmente en 48 horas. Y en el caso de la GFDC, solo el 20% de los miembros del grupo de productores, digamos, va sin notificación, y a ese 80% sí nosotros podemos notificar. Entonces acá vamos a ver un poco sobre los puntos y el nivel. Para el que no sepa, Global Gap, digamos, tiene un checklist, diferentes puntos que tienen niveles. Hay obligaciones mayores, es decir, nosotros tenemos que cumplir el 100% de todos los puntos que nos digan mayores. Hay obligaciones menores, nosotros tenemos que cumplir el 95% de esos. Recomendaciones no son obligatorias, pero quedan muy bien vistas. Y además de que quedan muy bien vistas, quiere decir que algunos puntos un año, alguna versión hoy pueden ser menores, el otro año pueden ser mayores, entonces es importante que vayamos sobre ese camino. Por ejemplo, en estas dos versiones, antes nosotros teníamos en ciclo 2 93 puntos de las mayores y ahora son 103 en la Smart y 118 puntos en la GFS, por darles un ejemplo. ¿Sí? Y así sucesivamente. No voy a entrar en el detalle, pero esto sería una gráfica, digamos, que al final del día nosotros, por ejemplo, en la versión 5.2 teníamos 210 puntos, en la Smart se reduce a 190 porque hay muchos puntos que congeniaban entre sí, ahora se agrupan. Y en la versión GFS, antes eran 237 y ahora pasan a 190. Lo que sí se nota, digamos, de un cambio a otro, es que algunas pasan a ser mucho más mayores que las otras. Y hay aspectos, ¿sí? Esta nueva versión está mucho más enfocada en la sostenibilidad, con nuevos ítems, por ejemplo, se mide la huella de carbono y el cambio climático, la restauración de ecosistemas, prevención de deforestación, gestión de plásticos, de neutralidad de carbono, consideración de UV como ecosistema agrícola, gestión de residuos de alimentos, un programa de mejora continua. Estos, digamos, son los aspectos que hoy en estas nuevas versiones están. ¿Sí? La mayoría están en menores, en algunas recomendaciones. Entonces, hay puntos que nosotros podemos dejarlo como menores y no llevarlos a mayores. Pero bueno, recordando que solo un 95%, perdón, un 5% podemos no permitirnos no cumplir bajo el tiempo. ¿Qué herramientas tengo yo de apoyo si soy una persona que voy a entrar con esta norma? Hay listas de chequeos personalizadas, que es un link, pero es orientativo, después ustedes pueden ir a Global Gap, pueden pedir apoyo a nosotros. En un sistema donde uno puede descargar todo este tipo de listas de chequeo, incluso uno puede poner qué productor es, puede uno marcar que si va a querer un add-on como gas, como Prisma, y estos checklists se hacen combinables. Entonces lo que me hace esta plataforma es permitirme descargar todos aquellos que yo necesito. Incluso estos son muy buenas, es una herramienta muy buena, porque si no tengo manipulación, yo le pongo que no manipulo. Si no tengo cosecha, yo le pongo que no tengo cosecha. Este tipo de cosas lo que hace el sistema es que bloquea todos los puntos en los que vos no tenés que ver. Por ejemplo, manipulación, si yo no aplico productos orgánicos, ¿para qué me va a hacer preguntas de productos orgánicos? Y automáticamente te pone que no es aplicable. Entonces vos te descargas ese checklist y te centras en solo aquello de la norma que aplica para vos. Hay que hacer una autoevaluación, que quiere decir una auditoría interna. Agarro ese checklist, audito mi propia finca y dice que se deben justificar los puntos que no cumplen. O sea, todos aquellos que yo no cumplo, ¿sí?, los debo justificar, ya sean menores o mayores, y sin comentarios para el resto de recomendaciones y obligaciones mayores y menores que sí se cumplen. Antes muchas veces que podían, no sé, tiene historial del sí, vos colocabas que sí cumplían, si la falta una justificación, porque encuentro, porque tengo los mapas, porque tengo la trazabilidad, porque tengo los carteles de identificación. Entonces ahora en una autoevaluación no es obligatorio. Bueno, ¿y dónde empiezo en el caso de los que quizás es su primera vez? ¿Qué hago? Me está pidiendo el cliente global, nos está pasando muchas preguntas ahora acá en nuestro stand. Bueno, empiezo haciendo una auditoría interna para conocer mi estado, busco un implementador, un asesor de la zona y demás, y digo, bueno, ¿dónde estoy?
¿qué tengo? ¿Tengo trazabilidad? ¿No tengo trazabilidad? ¿Tengo algún cartel? ¿No tengo nada de eso? Entonces hago una autoevaluación de acuerdo a todo lo que me pide el checklist. Muchos empiezan al revés, empiezan solicitando al organismo de certificación, si bien hay que contactar con el tiempo, en este caso, o ir ayudándonos en esta parte. Nosotros, de paso, comentaba compañera de nosotros tenemos una academia de formación también para eso, entonces es bueno que también ustedes se vayan formando en eso. Y entonces con esto me sirve de guía un pantallazo en qué estado estoy. Después elijo las herramientas de transición, o sea, la dirección que voy a ir, hacia dónde voy a apuntar, a qué país voy a ir, o a varios, siempre es mejor que apunte a varios, siempre, como les decía, algunas veces uno se enfoca solo en mandar toda China, Estados Unidos, y por alguna otra razón, algún elemento que salió más o de menos, uno no termina pudiendo vender a otros países. Si es nacional, también me permite. Muchas veces piensa uno que solo por ser global gap tiene que ser a nivel internacional de venta, pero no, me vuelvo a repetir, en muchos países, como en Argentina por ejemplo, que venden a McDonald's, que venden a supermercados como Zamacote y demás, y que son exigentes en esta norma para poderles comprar. El proceso de certificación es este: realizo la autoevaluación, después de eso podemos contactar con nosotros. Nosotros recibimos su solicitud, inmediatamente tiene una propuesta económica de cuánto saldría ese servicio de certificación. Después de la aceptación se planifica, una planificación de cuál es el momento ideal. Los momentos ideales, siempre cuando es tu primera vez, siempre es cuando vos vas a estar cosechando. Cuando vas a hacer cosecha, el reglamento te obliga a que te vayan a ver cómo cosecha. Si tenés manipulación, es obligatorio ver manipulación. ¿Sí? Algunos años, cuando ya hay renovación, se puede evitar no ver la cosecha, no se puede evitar nunca no ver la manipulación. Si no tiene manipulación, cuando hay manipulación me refiero al centro de parque, o alguna otra manipulación que se haga que interfiera en el almacenaje, en agrupar, etcétera, etcétera. Se puede no ir en cosecha, ¿sí? Pero hay que evaluar el caso, el producto que es, tiene riesgo o no. Si tuviste no conformidades, si es tu primera vez, vas a tener 3 meses para levantarlo. O sea, es decir, te hagan la auditoría interna la auditoría externa. En nuestro caso, vamos a decir, tenés 2 mayores que no cumplís, 3 menores que no cumplís, no significa que perdiste, no significa que no vas a tener tu certificado, no. Significa que vas a tener hasta 3 meses para levantarlo. Es decir, corregir eso, salió mal, corregir eso ya motivo, poder enviar la evidencia para que nosotros podamos decir, no, sí se hace. Cuando alguien ya es de renovación, solo tiene 28 días para hacerlo, ¿sí? Pero de lo contrario, tuviese 3 meses para alguien es nuevo. Se cierran esas no conformidades, entonces suponer que hago hoy la auditoría, tuviste 5, vos las cerrás, porque a veces son no conformidades que había un cuidado de un producto fitosanitario a la par o dentro de fertilizantes, que suele ocurrir. Bueno, en acción correctiva es tomar una foto como estuvo en la conformidad, el retiro, las guantes y todo lo demás, indicarlo en el lugar. Y además una capacitación, una hoja que demuestre que capacitaste a la persona responsable del manejo de sus productos que no debe ir de esa forma. Con esa acción correctiva estás haciendo conformidad y te llevará hasta menos, o sea, eso rapidísimo. Entonces tú envías esa acción al organismo de certificación, en su caso de no, nosotros podemos acelerar entonces ya tu proceso y poder entregar tu certificado. Eso consiste en la revisión técnica. Después se emite el certificado. ¿Cuánto me dura ese certificado? 1 año menos 1 día. Todos son así, no hay uno que dure más, que dure menos. En algunos casos puedes pedir una extensión, en algunos casos no, se puede otorgar. Va a depender de los criterios de la justificación de por qué lo estás haciendo, siempre y cuando estés dentro de la justificación de lo que te pide el organismo. Pero básicamente eso te debería ser. Una persona que hoy empieza, no sabe nada de la norma, pero ya está entrando en producción, más o menos le toma 6 meses implementarlo en lo que lo van a certificar y demás. Pero la norma te pide por lo menos que tengas registros 3 meses, ¿sí? Por lo menos que vos tengas 3 meses antes tus registros de aplicaciones, tus registros de capacitaciones, con 3 meses es suficiente, trazabilidad y demás. Eso cuando es tu primera vez, no sabes nada. Hay empresas que ya implementan y dicen venís a certificar, se va la otra semana. Nosotros tenemos un equipo grande de colaboradores
auditores zonales por todo lugar. Entonces nosotros la auditoría, hoy me pedís una auditoría, nosotros podemos planificarla que vaya la siguiente semana, que vaya la próxima semana, y nosotros tenemos un tiempo relativamente muy rápido de entrega de certificados y todo muy bien. Hoy me hicieron la auditoría en 7 días tienes un certificado. Es el proceso que realmente tarda, porque el auditor llega a su casa, empieza la documentación y el equipo que lo revisa en vosotros buenos resultados, no pasa que si no he tenido todo ese tiempo para poder vayas levantando las no conformidades. Realmente nosotros tenemos una capacidad técnica en diferentes países que es muy profesional en todo lo que hace, tenemos mucha rapidez en ese proceso, tenemos atención personalizada en cada sede, tenemos equipo enorme, estamos a nivel de Latinoamérica en todo lugar, en cada país tiene una sede principal y es muy reconocido, ¿sí? Como amigo verificador de la conformidad de los productos, en este caso desde 1999, internacional en 2014 estaba acá en Perú, y bueno, ahora con toda esta rama de la sustentabilidad y con todo lo que la producción primaria representa, nosotros estamos con Global Gap y todos sus sistemas. E integramos servicios porque tratamos de dar todo lo que necesitan en cuanto a los sistemas que le demandasen en los mercados internacionales. Tenemos nosotros servicios integrales de calidad y de seguridad que disminuyen el riesgo. Entonces, como inicialmente hablábamos, nosotros tenemos certificación de sistemas de gestión de producción primaria de alimentos y también sistemas de gestión de la calidad, gestión de menú, etc. Evaluación de proveedores, también hacemos eso, hacemos para producción primaria también. ¿Qué consistiría eso? Muchas veces se contrata el servicio de cosecha, que vayan a nuestros campos, y nosotros también hacemos una evaluación a esos cosecheros, a esa razón social que brinda eso, todos los puntos que la norma pide para proveedores, también se hace una evaluación y se entrega una carta de conformidad que más o menos es como la cuarta parte del valor de lo que saldría una certificación de Global. Y además nuestra academia de normas. Nosotros somos miembros de Global Gap, y además tenemos nosotros un in-house training. No todos los organismos son miembros y no todos los organismos tienen un in-house training. ¿Qué significa un in-house training? Una persona que está debidamente registrada por Global Gap, que está en la facilidad de dar capacitaciones. Nosotros, para no entrar en conflicto de intereses, separamos de esa academia que es nuestro organismo de certificación. Tenemos todo un equipo que también nos va a ayudar, tenemos conversaciones en company, tenemos webinars gratuitos, la mayoría, todos son gratis, webinars que duran 2 horas, temas puntuales, son muy enriquecedores, muy técnicos, tenemos muy buenos comentarios en el mercado respecto a esto, y después tenemos capacitaciones mucho más profundas de días para dar en company, o también trabajamos en convenios. Si ustedes alguna acá representan un premio, representan una empresa, a un grupo de productores, nosotros ayudamos, hemos trabajado con varias empresas, por ejemplo, tienen más de 90 productores y van a implementar, no sé, el sprint, el add-on sprint de lo que hablábamos la primera vez. Nosotros dimos gratuitamente una capacitación de 3 horas para este grupo de productores, que nos ayudamos a través de esa forma, y por supuesto, si no, hay cursos también arancelados. Damos doble edición de certificado. Uno viene, todos los que se toman de parte del Global Gap, la in-house training tiene la potestad de poder darles a ustedes un certificado de parte del in-house training del Global Gap, y además nosotros como academia también tenemos nuestros propios certificados. Ese es mi nombre, yo soy el regional de estrategia comercial de los alimentos en Lenor, y bueno, también está el número de Luz, que es el jefe de desarrollo de negocios acá en Perú, que está ahí. Después todo el equipo que hoy me pudo acompañar. Acá atrás tenemos a Adelaide, también tenemos a José, que cualquier cosa que ustedes necesiten, si quieren terminar la reunión, tener una charla también conmigo, cualquier cosa técnica, también tenemos experiencia mucho en lo técnico, así que si ustedes quieren algo específico de su punto o de su proyecto que podamos entregar, para nosotros será un placer. También estamos, si quieren llevar nuestros brochures, nuestras tarjetas, nuestros compañeros se van a estar quedando. Muy un poquito acelerado por el tiempo, por eso no además, pero tenemos algunos minutos más todavía para ver si alguno de ustedes tiene alguna consulta, alguna pregunta sobre lo que estuvimos charlando, y con todo gusto en estos últimos 2 minutos y medio que
que me quieran se puede responder, si no, al terminar también podemos abajo con todo gusto conocernos. No sé si alguien tiene alguna. Sí, ahí le van a dar para que todos podamos escucharla y así. Buenas tardes, gracias por la información. Una pregunta: ¿qué tan formal tiene que ser la finca o la chacra que uno tiene para pasar por este proceso? Yo me refiero, tiene que ser una empresa constituida, tiene que ser el RU, porque hoy día nosotros nos incluimos pequeños agricultores que en realidad tienen muy poca formalización de su producción. Sí, bueno, primero una norma voluntaria, no solo está global, sino a nivel mundial, siempre te va a exigir que cumplas con la nación. De hecho, no solo lo nacional o lo local, vamos a suponer que dice PIB, a veces cumplir de PIB. De PIB la que cumplir todo lo que pide el buen entero, lo nacional. Después, bueno, al estilo que vos vas. Sí, vas a tener que tener un RUT, digamos, vas a tener que estar formalmente inscrito. Eso sí, va a ser así porque vos cuando haces un registro ante el Global Gap, es algo que te pide, el número de dedicación fiscal. Entonces, vos subís el nombre de la razón social, subís eso. Al principio no sé si estabas, si todavía no, pero te voy a mostrar que Global Gap te atribuye un número de GGN, que es este, que es como tu DNI, solo que ese número de GGN es específico de tu chacra o tu fútbol, que va a decir a nivel mundial, obviamente ese es un código de 13 códigos, 13 números, perdón, que va a aparecer dónde estás ubicado, el nombre de tu razón social, va a aparecer qué está certificado, qué productos. Entonces, a eso al cliente le va a dar tranquilidad de que vos estás bajo un. Si no tenés un número de GGN, por ahí no. Entonces, en ese aspecto así. Ahora, lo que sí quiero decirte que por ahí asusta cuando uno es pequeño, nosotros tenemos muchos productores que tienen una hectárea en Chile. En Chile la mayoría es el país con más certificaciones a nivel de Latinoamérica, tiene alrededor de 5.300 productores y la mayoría tiene 50 hectáreas. A mí me sorprende a veces, porque vos decís una hectárea, una certificación más o menos está en $1.300, va a tener 400, a los gastos de territorio por una hectárea. Al final le termina siendo rentable, es un producto cereza y demás, pero no se asusta porque dice, bueno, voy a tener que hacer una infraestructura, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un galpón imperial. La norma no te pide eso, la norma te pide que vos, por ejemplo, no esté almacenado en lugares de persona, o sea, madera. Pero si vos tenés madera y hoy no podés comprar un material distinto, ¿qué haces? Lo envolvés en hielo. Ahí ya lo hiciste impermeable. Empezar a migrar, no sé, los paletos, tenés chapas. O sea, uno puede ir avanzando de poquito, no necesitas luz para la norma. Por eso en este enfoque, que es un poco más usa tu método, ¿cómo demostrar lo que yo te digo? Entonces vos puedes demostrarlo de diferente forma. Una empresa que tiene 30 años y tiene 2.000 hectáreas, lo va a manejar a alguien que tiene 5, es obvio eso, pero pueden llegar al mismo fin, llegan a ser sustentables y llegan a cumplir el punto. Ahora el que sigue es que te va a llevar gastos de análisis de agua, vas a tener que hacer cuántos análisis de agua hago de acuerdo a tu evaluación de riesgos. O sea, muchas veces me encuentro yo, soy auditor también igual, que el productor me dice en sus hojas, en sus papeles, 5 análisis de agua por año. Entonces, él cree que diciendo 5 va delante del auditor así, y bueno, que se tira 5. Pero, vos cuando vas, solo necesita 1, porque su producción es chica, ¿para qué va a hacer 5? Pone 1. Yo le tengo que pedir los 5 porque su evaluación de riesgo que él mandó a hacer, el 100, etc., el 5. No, poneme 1. O sea, ¿por qué te complicas las cosas? Normalmente estás en algunos lados, sí lo puede tener. Por ejemplo, el lechuga, es un producto de alto riesgo. Su ciclo es rápido, crecimiento y además siempre está en contacto con el suelo, con el agua. Ahí vale la pena 2 o 3 análisis de agua que vamos a tener todo el ciclo del año, aquí no. Pero básicamente sí, no sé si alguien más tiene otra consulta. Bueno, si no, con todo gusto ahora vamos a estar abajo, están los compañeros allá también, así que les agradecemos por el tiempo brindado, muy amable, y estamos ahí en el stand 43. Gracias, muy amable, estamos aquí ahora
abajo para poder conocer mejor si tienen más dudas. Muchas gracias.